En un rincón apartado y olvidado por los años, en las faldas suaves y silenciosas de una sierra que se extendía con calma bajo el cielo amplio, vivía un campesino sencillo llamado Mateo. Era un hombre de pocas palabras, callado en su hablar diario, pero con manos endurecidas por el trabajo constante en la tierra y un corazón noble que latía con bondad genuina hacia todos. Para él, cada surco que abría con cuidado en el suelo fértil no era solo una tarea del día a día, sino como una oración profunda y personal, escrita con el sudor que caía de su frente bajo el sol caliente, un tributo silencioso a la vida que dependía de esa labor humilde. Cada amanecer, mucho antes de que sus manos tocaran la tierra húmeda y lista para recibir semillas, Mateo levantaba la mirada hacia el cielo que se aclaraba poco a poco, y con voz baja y llena de gratitud decía: «Gracias, Dios mío, por regalarme un día más de vida y de esfuerzo. Señor, dame la fuerza necesaria para sembrar no solo granos, sino esperanza en cada rincón de esta tierra que me has confiado». A su lado fiel, como un apoyo constante en las buenas y en las malas, estaba Lucía, su esposa querida, cuyo nombre parecía un eco perfecto de su alma luminosa y serena, siempre calmada en medio de las tormentas y rebosante de una fe profunda que guiaba sus pasos. Mientras Mateo salía al campo a labrar con paciencia, removiendo la tierra con su azadón viejo pero confiable, Lucía se quedaba en casa tejiendo esperanza invisible con sus oraciones devotas, especialmente en esas noches largas y frías cuando el viento susurraba suave entre las ramas de los árboles cercanos y el mundo entero parecía haberse dormido en un silencio profundo y reparador. La fe de Lucía era como una luz que iluminaba todo el hogar humilde, un candil que brillaba en la oscuridad más densa, ahuyentando las sombras de la duda y el miedo con su calidez constante. Cuando Mateo regresaba al atardecer, con el cuerpo agotado por el peso de la jornada y los músculos doloridos, ella le ofrecía una sonrisa cálida y reconfortante, y le decía con ternura: «Dios ve cada gota de sudor que derrama el hombre justo y bueno. Nada de ese esfuerzo se pierde ante sus ojos vigilantes y amorosos». Durante años enteros, Mateo y su esposa Lucía trabajaron sin descanso ni quejas, día tras día entregándose a la tierra con dedicación total. La pequeña parcela que Mateo había heredado de su padre era un pedazo modesto de suelo, no muy grande ni fácil de manejar, pero cargado de un significado profundo, lleno de recuerdos familiares y de la historia de generaciones que la habían cuidado antes. Allí construyeron su hogar sencillo con paredes de adobe y techo de palma seca, cultivaron los alimentos básicos que les permitían sobrevivir con lo justo, y soñaron juntos con un futuro un poco mejor, con cosechas más abundantes y días de paz. Cada amanecer los encontraba unidos en el campo, con las manos hundidas en la tierra fresca, sembrando semillas de maíz, frijoles y verduras entre el sudor que empapaba su ropa y el cansancio que se acumulaba en sus huesos. Aunque las cosechas no siempre eran abundantes, dependiendo del clima caprichoso y las lluvias escasas, siempre bastaban para vivir con dignidad, sin deudas ni hambre, y con gratitud por lo que Dios proveía. Sin embargo, la vida, con su camino impredecible, les tenía reservada una prueba dura y dolorosa que pondría a examen todo su coraje y fe. Un día común, la madre de Mateo, esa mujer sabia y fuerte que había criado a su hijo con amor y enseñanzas simples, cayó gravemente enferma de repente. Al principio, la familia pensó que era solo una dolencia pasajera, quizás un resfrío fuerte o cansancio de la edad, pero con el paso de los días y las semanas, su salud se deterioró de manera alarmante, hasta el punto de que no podía levantarse de la cama, debilidad total en su cuerpo y fiebre que no cedía. Los médicos del pueblo cercano, después de examinarla con cuidado, fueron claros y directos en su diagnóstico: solo un tratamiento costoso y especializado, disponible en un hospital lejos de allí, en la ciudad grande, podría salvarla de la muerte que se acercaba. Mateo sintió en ese momento como si el mundo entero se le viniera encima, un peso aplastante en el pecho que le quitaba el aliento y nublaba su mente. No tenía ahorros guardados en ningún lado, ni animales de carga o caballos para vender y sacar dinero rápido, ni ninguna otra fuente de ingresos más que su trabajo diario en la parcela. Solo esa pequeña tierra, fruto de años de esfuerzo incansable, de amaneceres tempranos y atardeceres tardíos, era su única posesión de verdadero valor, tanto material como sentimental. Sin pensarlo dos veces, aunque el corazón le dolía como nunca, tomó una decisión que lo partió por dentro: vendió la parcela completa, esa tierra que había sido el centro de su vida,
el escenario de sus sueños y el legado de su familia. Cuando Lucía, con ojos llenos de preocupación y amor, le preguntó si estaba completamente seguro de sacrificar algo tan precioso, él respondió con una calma que apenas ocultaba el dolor más profundo de su alma: la tierra se puede recuperar con tiempo y nuevo esfuerzo, pero una madre como la mía no vuelve una vez que se va. En ese instante de claridad dolorosa, Mateo comprendió que algunas decisiones duelen mucho más que cualquier pérdida de bienes materiales, pero al mismo tiempo revelan el verdadero tamaño del amor filial y la nobleza profunda del alma humana ante las pruebas de la vida. Gracias a ese sacrificio, la madre de Mateo se recuperó por completo después de semanas de tratamiento, volviendo a casa con fuerzas renovadas y una sonrisa de gratitud. Y aunque la recuperación llenó a Mateo de un alivio inmenso y lágrimas de alegría, en su interior persistía un vacío grande e imposible de ignorar, como un hueco que nada podía llenar fácilmente. Había salvado una vida querida, sí, pero a cambio había perdido la tierra que representaba todo lo que él y Lucía habían construido juntos a lo largo de los años, con sudor, paciencia y sueños compartidos. Con el poco dinero que le quedó después de pagar los médicos y el viaje, intentó buscar un nuevo terreno para cultivar, visitando dueños y mercados, pero pronto se dio cuenta con amargura de que no alcanzaba ni para comprar una parcela pequeña y fértil, algo decente para empezar de nuevo. Desesperado por no quedarse con las manos vacías, comenzó a explorar opciones que nadie en el pueblo consideraba posibles ni sensatas, recorriendo caminos lejanos hasta que sus pasos lo llevaron al extremo norte del pueblo, a un paraje completamente olvidado por el tiempo y abandonado por todos. Esa zona era conocida entre los aldeanos como la Tierra Maldita, un lugar que todos evitaban con recelo y miedo supersticioso, pasando de largo sin mirar atrás. El suelo allí era seco y árido, cubierto de piedras grandes y pequeñas que lo hacían imposible de trabajar, y vetas de sal blanca que lo volvían estéril, sin chance de que creciera nada verde. Ni siquiera los animales del campo se acercaban a pastar, y los pocos árboles raquíticos que quedaban se retorcían como si sufrieran un dolor constante, sus ramas secas apuntando al cielo en súplica. Los más ancianos del pueblo contaban historias en voz baja alrededor del fuego, diciendo que en ese sitio habitaban espíritus antiguos castigados por los dioses o por Dios mismo, y que cualquiera que osara comprar o trabajar esa tierra sería alcanzado por una racha de desgracia sin fin, maldiciones que arruinarían su vida para siempre. Cuando Mateo anunció en el pueblo su decisión de invertir todo el dinero restante en comprar ese terreno maldito y olvidado, la reacción fue un estallido de burlas y risas incrédulas por parte de todos. Lo llamaron loco de remate, necio terco y desesperado sin remedio, sacudiendo la cabeza con pena y sorna. Nada crece en ese desierto muerto, le decían una y otra vez, advirtiéndole del error fatal. Hasta el hombre más rico del pueblo, don Ramiro, un hacendado orgulloso y codicioso con tierras fértiles y muchos trabajadores, le gritó frente a todos con voz fuerte y despectiva: «Vendiste una tierra buena y productiva para quedarte con un pedazo de tierra muerta y sin valor. Que Dios se apiade de ti y de tu familia, porque nadie más lo hará». Pero Mateo, con una mezcla firme de fe en Dios y terquedad nacida del corazón, respondió sin alterarse: «Entonces será el lugar perfecto para empezar de nuevo desde cero. Dios proveerá lo que necesitemos en su momento». Y así, mientras los demás lo señalaban con el dedo y lo miraban con incredulidad total, Mateo caminó decidido hacia ese pedazo de tierra maldita, con el azadón al hombro, dispuesto a desafiar el destino y las habladurías con el poder de sus propias manos y su confianza en lo alto. Esa misma noche, cuando llegó exhausto a la casa después de firmar el papel de la compra, le confesó a Lucía con voz temblorosa por la emoción y el miedo: «He comprado una tierra nueva, pero es la maldita del norte, esa que todos evitan». Ella no se inmutó ni mostró temor, lo miró con ojos llenos de ternura y fe inquebrantable, y respondió con calma reconfortante: «Ninguna tierra es verdaderamente maldita si se riega todos los días con fe sincera y oración. Tú sigue trabajando con todas tus fuerzas, y yo me encargo de orar sin parar por ti y por esa gleba». Al día siguiente, cuando el sol todavía no había salido del todo y el cielo estaba gris del amanecer, Mateo ya estaba plantado frente a su nuevo pedazo de desierto árido. Clavó el azadón con toda la fuerza de sus brazos, pero el suelo resistía como hierro viejo, duro e implacable.
Las piedras parecían burlarse de su esfuerzo constante, sus manos empezaban a sangrar por los cortes y ampollas, el sudor le caía a chorros por la frente y empapaba su camisa, y a veces sentía que el silencio pesado del lugar lo devoraba por completo, como si la tierra misma lo rechazara. Sin embargo, cada golpe fuerte del azadón iba acompañado de una oración murmurada en su mente o en voz baja: no me abandones, Señor, haz que mi esfuerzo de hoy sea como una semilla plantada, aunque no vea el fruto todavía, confío en ti. Los días se convirtieron en semanas largas y agotadoras, y el rumor del pueblo se volvió una burla constante que llegaba a sus oídos como eco molesto. Cada tarde, cuando el sol descendía lento tras los montes y el aire se llenaba del polvo del camino seco, don Ramiro y otros campesinos con tierras prósperas pasaban frente a la parcela donde Mateo cavaba en silencio, sin rendirse. Se detenían a observarlo, apoyados en sus azadones relucientes, con sonrisas irónicas en la cara y palabras afiladas como cuchillos. Ya floreció el gran milagro, Mateo, gritaba don Ramiro entre carcajadas ruidosas que retumbaban en el aire quieto. Cuéntanos pronto cuando broten esas espinas de oro para que vayamos todos a recogerlas y hacernos ricos. Las risas de los hombres resonaban entre las piedras mudas, pero Mateo no levantaba la mirada de su tarea, continuaba removiendo la tierra dura con sus manos ásperas y llenas de tierra, con la paciencia de alguien que conversa en secreto con el suelo mismo, pidiéndole perdón por el abandono pasado. Solo cuando el bullicio se calmaba un poco, Mateo levantaba la vista con serenidad, sin rencor ni enojo en su voz, y respondía: no estoy buscando oro ni riquezas fáciles, don Ramiro. Yo solo quiero ver si esta tierra, igual que un hombre que ha sido olvidado, puede volver a tener vida y esperanza después de tanto tiempo abandonado, y si aún en medio de lo que llaman maldición, puede renacer la bendición que viene del cielo. Los hombres se miraban entre sí, sin saber si seguir riendo o quedarse callados por respeto, y al final se alejaban con comentarios sarcásticos entre dientes, sacudiendo la cabeza. Pero Mateo no se inmutaba ni se dejaba afectar, cada día regresaba al mismo lugar, alzando plegarias silenciosas en su corazón mientras sembraba las pocas semillas que había podido conseguir con trueque o limosna. Regaba el suelo con lo poco de agua que lograba llevar en cántaros pesados desde el arroyo distante, caminando kilómetros ida y vuelta bajo el sol. Y aunque el terreno seguía duro como roca y sin señales de cambio, él sentía en lo más profundo que algo más grande estaba ocurriendo, que la tierra lo observaba de cerca, lo ponía a prueba día tras día, queriendo ver hasta dónde llegaba su fe verdadera y su perseverancia. Por las noches, cuando llegaba exhausto a casa con el cuerpo adolorido, se sentaba frente al terreno iluminado por la luna plateada, contemplando su esfuerzo del día. A veces sus manos temblaban por el cansancio acumulado, pero su corazón permanecía firme y confiado. Sabía bien que la fe no se mide siempre por los resultados que se ven a simple vista, como cosechas verdes o frutos maduros, sino por la capacidad de perseverar en medio del desierto seco y aparentemente sin esperanza. Mientras tanto, en la casa, Lucía libraba su propia batalla callada y espiritual, una lucha invisible pero poderosa. Cada noche, cuando el viento frío soplaba entre las rendijas de las paredes de madera y la luna se asomaba curiosa por la ventana pequeña, ella extendía su vieja manta de oración sobre el suelo de tierra compacta, esa manta desgastada por los años de uso, manchada por lágrimas secas de otras pruebas pasadas. Se arrodillaba sobre ella con las manos temblorosas por la emoción y el corazón encendido de fe viva, y susurraba en voz baja pero ferviente: «Oh, Dios todopoderoso y misericordioso, tú que haces brotar vida del polvo más seco y muerto, haz que el esfuerzo incansable de mi esposo no sea en vano ni se pierda. Dale a su cansancio un propósito claro y a nuestra fe humilde una respuesta de tu parte. No dejes que el corazón de un hombre justo y trabajador se marchite en la larga espera sin frutos». Sus palabras se perdían suaves en el silencio de la noche oscura, pero parecía que el cielo mismo las escuchaba con atención, como si las nubes se abrieran para recibirlas. Las lágrimas que caían de sus ojos sobre la manta eran como semillas invisibles pero poderosas, como si Lucía estuviera sembrando esperanza en un terreno mucho más profundo que la simple tierra, el terreno del alma humana, donde crecen las verdaderas bendiciones. Una de esas noches largas, Mateo regresó a casa antes de lo habitual, con las manos agrietadas y sangrantes por el trabajo rudo, su ropa empapada en sudor y cubierta de polvo fino.
Al entrar sigiloso, vio a Lucía de rodillas en su oración, murmurando con una fe tan pura y profunda que lo conmovió hasta los huesos, llenándolo de un amor renovado. Se quedó observándola en silencio por un momento, sintiendo que aquella mujer era más fuerte y valiosa que cualquier tierra fértil o estéril del mundo. Entonces se acercó despacio, se arrodilló a su lado con respeto, y con la voz quebrada por la emoción se unió a su oración: Señor Dios, tú sabes que mis manos no temen al trabajo duro ni al dolor, pero a veces el corazón se cansa y flaquea en la duda. Si es tu voluntad que esta tierra siga seca y sin vida, que así sea, acepto tu designio. Pero si hay vida escondida bajo esta capa de sal y piedras, muéstranos el camino para encontrarla y hacerla brotar. Y si no es en la tierra física, que al menos florezca una esperanza fuerte dentro de nosotros mismos. Lucía tomó su mano con fuerza y cariño, y por un instante largo ambos guardaron silencio compartido, sin palabras ni señales visibles del cielo. No había respuestas inmediatas ni milagros a la vista, pero en ese momento íntimo sintieron una paz profunda y envolvente, como si una voz invisible desde lo alto les dijera con claridad que su fe no estaba siendo ignorada ni olvidada. Pasaron los meses uno tras otro, y el sol seguía cayendo implacable y abrasador sobre aquella extensión de tierra muerta y sin piedad. No brotó ni una sola hoja verde, ni un tallo delgado, ni la más mínima señal de esperanza que pudiera animar el espíritu. Día tras día, Mateo veía cómo sus manos se volvían más duras y callosas, marcadas por el esfuerzo, y su espíritu se sentía más frágil, tentado por la desesperación que acechaba. Cada amanecer se convertía en una lucha interna entre la fe que lo impulsaba a levantarse y el cansancio que lo quería clavar en la cama, entre la voz firme de su corazón confiado y los murmullos del pueblo que aún se burlaban a lo lejos, recordándole su locura. Una noche en particular, al regresar del campo con pasos lentos y pesados, su mirada estaba vacía de luz, como si el alma se hubiera agotado. Se dejó caer sentado en la puerta de la casa, con el rostro cubierto de polvo seco y los ojos apagados por el desaliento total. Lucía, al verlo en ese estado, sintió un nudo apretado en el alma, un dolor que le oprimía el pecho. Él la miró con un cansancio que iba más allá de lo físico, un agotamiento del espíritu que llega cuando uno ha dado todo de sí y aún así no ve ningún fruto ni recompensa. «Nos ha vencido esta tierra maldita», murmuró con la voz quebrada y ronca. «He trabajado cada día sin parar, he rogado al cielo sin cesar, he dado todo lo que soy y más, pero nada florece ni cambia. Tal vez todos en el pueblo tenían razón desde el principio, esta tierra está maldita de verdad y no hay nada que hacer». Por un instante, el silencio llenó la habitación humilde como un manto pesado. Lucía se acercó despacio, con esa calma especial que solo tienen las mujeres que aman de verdad y con profundidad, sin prisas ni dramas. Se arrodilló frente a él en el suelo, y sin decir una sola palabra al principio, puso su mano suave sobre su pecho, justo donde el corazón latía débilmente bajo la camisa sucia. «Nadie es vencido de verdad mientras siga creyendo en lo que no ve», le susurró con ternura y convicción. «Tú sembraste con tus manos fuertes y pacientes, sí, pero el fruto de esa siembra no depende solo de la tierra dura, sino del cielo que decide cuándo y cómo bendecir». Mateo la miró fijamente a los ojos y encontró allí algo que ni la tierra más rebelde había podido quitarle, una fe viva y brillante como el sol del mediodía. Lucía continuó hablando, con lágrimas brillando en sus ojos bajo la tenue luz del fuego que crepitaba en el fogón: «Hoy sembraste tú con tu esfuerzo manual, mañana yo sembraré con mis lágrimas y oraciones sinceras. Porque a veces el agua que despierta la vida verdadera no cae directamente del cielo en forma de lluvia, sino que sale del alma profunda, de las lágrimas de fe que riegan el corazón». Ella lo abrazó con fuerza, rodeándolo con sus brazos como un escudo, y por un instante mágico, el peso aplastante del fracaso y la decepción pareció desvanecerse como humo en el viento. Mateo sintió en lo más hondo que, aunque la tierra siguiera seca, salada y dura como el hierro más resistente, algo estaba germinando dentro de ellos dos, una esperanza silenciosa, profunda, invisible a los ojos pero viva y pulsante como un latido nuevo. Esa noche especial, Lucía no pegó ojo ni un momento, pasando las horas en oración constante hasta que el amanecer tiñó el cielo de rosa. En medio del silencio profundo de la madrugada, tuvo un sueño vívido y claro como el agua de un río,
un anciano sabio con un bastón que brillaba con luz propia se le apareció y le dijo con voz calmada: «Dile a Mateo que golpee con fuerza la roca grande que tiene forma de toro recostado en el centro exacto del campo. Allí duerme el alivio que tanto buscan, esperando el momento preciso». A la mañana siguiente, al despertar con el corazón latiendo fuerte de emoción, Lucía le contó todo el sueño a Mateo con detalles, sin omitir nada. Él dudó por un segundo, pensando que era solo un sueño común, pero al ver la fe radiante en los ojos de su esposa y recordar sus propias oraciones, tomó su azadón fiel y salió decidido hacia el campo. El sol comenzaba a teñir el horizonte con tonos dorados y cálidos, prometiendo un día nuevo, cuando Mateo caminó una vez más hacia su terreno árido. El aire era seco como siempre, pero esa mañana había algo distinto en el ambiente, una quietud extraña y expectante, como si la tierra entera estuviera aguardando algo importante con paciencia divina. Caminó lentamente hasta el centro del terreno, donde se alzaba una gran roca inmóvil e imponente, con una forma curiosa que recordaba a un toro recostado en reposo eterno, y que parecía haberlo observado durante meses como un guardián silencioso de toda su desdicha y esfuerzo vano. Mateo ya había intentado moverla o romperla antes en días de frustración, pero en vano, y esa piedra se había convertido en el símbolo cruel de su fracaso constante y de la maldición que todos repetían. Se plantó firme frente a ella, sintiendo el peso acumulado de todos los días sin fruto, las burlas del pueblo que aún dolían, el cansancio que le robaba el sueño. Cerró los ojos con fuerza y murmuró para sí mismo, con el alma desgarrada por la última esperanza: «Esta es mi última oportunidad real, no puedo fallar ahora». En el nombre de Dios Todopoderoso, tomó el azadón con ambas manos temblorosas, respiró hondo llenando los pulmones de aire seco, y con todas las fuerzas que le quedaban, fuerzas que nacían más del corazón herido y la fe probada que del cuerpo exhausto, levantó el instrumento alto y lo dejó caer con furia total sobre la roca dura. Entonces, el mundo entero pareció detenerse en un instante eterno. Un sonido profundo y resonante, como un gemido antiguo saliendo de las entrañas mismas de la tierra, emergió con poder desde abajo. La roca grande tembló visiblemente bajo el impacto, y ante los ojos asombrados de Mateo comenzó a formarse una línea luminosa que la cruzaba de lado a lado, creciendo rápido. Hasta que con un estruendo seco y final, se partió en dos mitades perfectas. De su interior roto brotó algo completamente imposible de imaginar, un manantial de agua pura y cristalina, tan brillante y clara que parecía hecha de diamante líquido puro, saliendo en chorros danzantes que reflejaban la luz del sol naciente en miles de destellos celestiales y multicolores. El agua fluía con fuerza renovadora pero con una suavidad milagrosa, extendiéndose rápido sobre la tierra dura y agrietada que había estado muerta por tanto tiempo. Donde antes solo había sal blanca venenosa y muerte absoluta, ahora la vida despertaba de golpe, las grietas profundas se cerraban como por arte de magia. El suelo absorbía cada gota del manantial como si bebiera con sed desesperada la esperanza largamente esperada. Y en cuestión de segundos apenas, pequeños brotes verdes y frágiles comenzaron a asomar por todos lados, tiernos pero llenos de una promesa divina que llenaba el aire de frescura. Mateo cayó de rodillas al suelo, incapaz de contener las lágrimas que rodaban libres por su rostro polvoriento, un llanto de alegría pura y alivio total. Sus manos temblaban sin control al tocar aquella agua bendita, fresca como el rocío de la mañana y viva con un pulso que se sentía en los dedos. Era como si la tierra, después de todos los rechazos y pruebas, no hubiera estado maldita en absoluto. Solo había estado esperando ser amada y trabajada con una fe lo suficientemente profunda y perseverante para desatar su secreto escondido. Sin perder tiempo, corrió de vuelta al pueblo con el corazón desbordado de emoción incontenible, gritando a todo pulmón por los caminos: «El agua. Ha brotado agua pura en mi tierra maldita. El desierto seco ha vuelto a vivir y a respirar». Y aquella mañana, por primera vez en generaciones enteras, los aldeanos del pueblo vieron con sus propios ojos florecer lo que todos habían considerado imposible, un milagro que cambiaba todo. Los aldeanos, encabezados por don Ramiro, el hombre más rico y orgulloso de todo el lugar con sus campos verdes y su actitud altiva, corrieron presurosos al escuchar los gritos desesperados y alegres de Mateo. Algunos pensaban que el cansancio lo había hecho enloquecer por completo, otros creían que la desesperación lo llevaba a imaginar cosas que no existían.
Pero cuando llegaron jadeantes al campo, quedaron mudos de asombro, con la boca abierta y los ojos fijos en el espectáculo. Frente a ellos se extendía una escena imposible de creer: el terreno que todos llamaban con temor la tierra de las sombras y la maldición, ahora resplandecía vivo bajo la luz del sol que subía alto. Donde antes solo había polvo fino, piedras y sal estéril que mataba todo, ahora corría un manantial brillante y eterno como un río de diamantes líquidos puros, serpenteando con gracia por la superficie. El agua acariciaba la tierra reseca con ternura, y a su paso inmediato brotaban hierbas frescas y verdes, flores silvestres coloridas que se abrían al sol, y espigas jóvenes de trigo que parecían inclinarse en gratitud silenciosa hacia el cielo. En cuestión de minutos cortos, el desierto entero se había transformado en un jardín vivo y exuberante, un paraíso inesperado nacido directamente de la fe perseverante y el sacrificio diario de Mateo. Don Ramiro observaba todo con los ojos abiertos de par en par, incapaz de procesar o creer lo que veía con claridad, su orgullo herido por primera vez. Los aldeanos murmuraban entre sí en voz baja, una mezcla de temor reverencial y maravilla pura, comprendiendo de golpe que estaban presenciando algo divino y sobrenatural, una intervención directa de Dios en respuesta a la humildad. Mateo, sin decir una sola palabra de orgullo, cayó de rodillas en la tierra ahora húmeda y fértil. Sus manos se hundieron profundas en el suelo blando y vivo mientras las lágrimas seguían corriendo por su rostro curtido. Levantó la vista al cielo azul y susurró con voz humilde y temblorosa: no fue mi fuerza ni mi sabiduría, Señor, fue tu misericordia infinita la que lo hizo posible. Bebió un sorbo del manantial fresco, y en cuanto el agua tocó sus labios secos, sintió una paz inmensa y total recorrer todo su cuerpo, disipando de inmediato todo el cansancio acumulado, la tristeza profunda y las dudas que lo habían atormentado por meses. En ese momento de gloria, una figura conocida se acercó corriendo desde el pueblo, con el rostro bañado en lágrimas de pura emoción y los ojos brillando como estrellas. Era Lucía, que había sentido algo en el corazón y salido a buscarlo. Al ver a su esposo arrodillado junto al manantial milagroso, cayó a su lado exhausta y lo abrazó con toda su fuerza, envolviéndolo en sus brazos. Ninguno de los dos habló una palabra, no hacía falta ninguna. Ambos sabían en lo profundo del alma que aquel milagro no era solo una recompensa merecida, sino la respuesta directa y poderosa a cada súplica derramada en las noches oscuras, a cada golpe doloroso del azadón en la tierra dura, a cada lágrima convertida en oración que había regado su fe compartida. Don Ramiro, en cambio, observaba el manantial con el rostro endurecido por una envidia amarga y un desconcierto que lo carcomía por dentro. ¿Cómo puede ser esto posible?, pensaba con rabia creciente en su mente. ¿Cómo logró ese campesino necio y pobre recibir una bendición tan grande e inmerecida? ¿Cómo una tierra muerta y maldita puede dar origen a un milagro de esta magnitud? Su corazón, dominado por la codicia egoísta y el orgullo herido, comenzó a envenenarse más y más con pensamientos oscuros. No es justo en absoluto, se dijo entre dientes apretados, mirando alrededor con ojos calculadores. Esa agua milagrosa no puede pertenecer solo a él, egoísta. Esa tierra es parte del común del pueblo en el fondo, y por lo tanto, el manantial y su poder también deberían ser de todos nosotros. Al día siguiente, don Ramiro, incapaz de quedarse quieto, reunió a varios hombres influyentes y trabajadores del pueblo en su casa grande, y les habló con voz autoritaria y convincente: Mateo se ha adueñado de un manantial bendito por Dios que en realidad debería ser de toda la comunidad. No es justo ni cristiano que solo él disfrute de esa agua viva mientras nuestros propios campos se secan y mueren de sed. Debemos tomar una parte justa para regar nuestras tierras y salvar nuestras cosechas. Juntos, en grupo decidido, fueron a buscar a Mateo al campo y le pidieron permiso formal para construir canales de irrigación que llevaran el agua hasta sus cultivos lejanos. Mateo, con su corazón noble, generoso y desprendido como siempre, no dudó ni un segundo en dar su consentimiento, respondiendo con humildad: esta es una bendición directa de Dios, y las bendiciones verdaderas no se guardan con egoísmo para uno solo. Tomen lo que necesiten para sus familias y tierras, sin medida ni rencor. Los aldeanos, agradecidos al principio, construyeron los canales de tierra y madera con prisa, y el agua cristalina y brillante comenzó a fluir hacia sus terrenos propios.
Sin embargo, algo misterioso y revelador sucedió de inmediato. En cuanto el agua cruzaba los límites exactos de la tierra de Mateo, perdía por completo su resplandor milagroso y su poder vital, volviéndose un agua común y corriente, sin brillo ni fuerza sobrenatural. Regaba la tierra de los demás, sí, manteniendo las plantas apenas con vida básica, pero sin traer la explosión de vida ni los frutos abundantes que se veían en el campo de Mateo. Lo que había sido un milagro puro dentro de su parcela, se transformaba en simple agua mundana fuera de aquel lugar sagrado, como si la bendición estuviera atada inseparablemente a la fe del dueño humilde. Mientras tanto, la tierra de Mateo seguía transformándose día tras día en un espectáculo de maravilla continua. Parecía que la verdadera bendición no residía ni en el agua fluida ni en el suelo mismo, sino en el hombre y la mujer que la habían cuidado con fe inquebrantable. Sus campos comenzaron a florecer de una manera que nadie en el pueblo podía explicar ni replicar. El trigo crecía alto y dorado bajo el sol, con espigas llenas, pesadas y repletas de granos sanos. Los árboles frutales se cubrían de frutos jugosos y tan dulces que bastaba probar uno solo para creer en los milagros de Dios sin dudar. Su terreno se volvió un pequeño paraíso verde y vivo en medio de la sequía general que azotaba la región, y pronto llegaron personas curiosas de pueblos lejanos, caminando horas para presenciar con sus propios ojos cómo Dios podía convertir la escasez total en una abundancia inimaginable, un testimonio vivo de fe premiada. Los demás campos del pueblo, en contraste, seguían áridos y secos como antes, luchando por sobrevivir. El agua que salía del manantial de Mateo a través de los canales apenas mantenía las raíces con vida mínima, pero no traía el mismo poder transformador ni los frutos grandes y saludables que todos envidiaban en secreto. Don Ramiro, el campesino más acaudalado y presumido del lugar, observaba con rabia contenida pero creciente la prosperidad repentina de Mateo, sus ojos fijos en la abundancia ajena. No lograba comprender ni aceptar cómo aquel hombre humilde y pobre había conseguido una bendición tan grande. Su mente, llena hasta el borde de orgullo arrogante y codicia insaciable, se negaba rotundamente a reconocer que el secreto verdadero estuviera en la fe sencilla de Mateo o en las oraciones constantes y fervientes de Lucía noche tras noche. Pamplinas y cuentos de viejas, se decía a sí mismo con desdén interno, el poder milagroso debe estar en la tierra misma o en el agua, algo físico que se pueda tomar. Si robo un poco de ese suelo bendito y lo esparzo en mis campos, los míos darán el mismo fruto dorado y me haré más rico que nunca. Una noche sin luna, oscura como la envidia que lo consumía, don Ramiro, guiado por su codicia voraz, llevó a sus peones leales al terreno de Mateo en secreto. Cavaron con cuidado en la parte más fértil y verde, robando varios sacos grandes llenos de aquella tierra oscura, húmeda y viva que palpitaba de bendición. Luego la esparcieron con esperanza en sus propios cultivos extensos, soñando con despertar al amanecer y ver brotar espigas doradas por todos lados, multiplicando su riqueza. Al día siguiente, cuando Mateo llegó temprano a su campo como siempre, encontró un gran hueco excavado donde antes florecía su cosecha más prometedora, un vacío que dolía ver. No se lamentó ni maldijo por la tierra robada en la noche, sino que sintió lástima profunda por la ceguera del corazón de quien había cometido ese acto de envidia. Levantó su mirada al cielo claro y murmuró con paz: Dios mío, tú eres suficiente para mí en todo, y proteges a los tuyos con amor. Que ilumines y sanes los corazones endurecidos por la envidia destructiva. Después, sin rencor ni amargura, tomó su herramienta y comenzó a trabajar de nuevo el suelo herido, llenando el hueco con paciencia y oración. Mientras tanto, don Ramiro se levantó lleno de expectativas y codicia, pero al llegar corriendo a su terreno, el corazón se le encogió de terror y decepción. ¿Dónde había depositado la tierra robada con tanto cuidado? Todo se había convertido en ceniza fina y gris, como si un fuego invisible lo hubiera consumido. Los cultivos se marchitaron de golpe, la tierra se agrietó en surcos profundos y secos, y un olor fuerte a quemado lo envolvió todo, ahogando cualquier esperanza. La supuesta bendición robada se había vuelto una maldición real y cruel. Se arrodilló en el polvo, cubierto de él mismo, y gritó de impotencia total al darse cuenta del error grave que había cometido por su orgullo. La noticia triste de la ruina de don Ramiro llegó rápido a oídos de Mateo, quien no sintió orgullo de venganza ni satisfacción, sino una compasión cristiana profunda por el hombre caído.
Tomó consigo una jarra llena del agua brillante y milagrosa de su manantial y caminó sin prisa hasta el campo arrasado del rico. Encontró a don Ramiro allí, llorando amargamente entre los restos secos de sus cultivos destruidos, roto en espíritu. «Levántate, hermano mío», le dijo Mateo con voz firme pero bondadosa y llena de misericordia. La bendición de Dios no está en la tierra física ni en el agua que fluye, sino en el corazón que confía plenamente y agradece cada día lo que recibe. Tú tenías una tierra buena y fértil desde siempre, pero tu alma estaba seca y vacía de fe verdadera. Yo tenía un campo muerto y maldito, pero una esposa con un corazón lleno de oración y fe inquebrantable. Me envidiaste por lo que Dios me dio a mí y olvidaste agradecer y cuidar lo que ya tenías en abundancia. Entonces, Mateo derramó un poco del agua sagrada sobre la tierra agrietada de don Ramiro, y ante los ojos de todos los que miraban, una pequeña planta verde y fresca emergió del suelo seco, creciendo fuerte. Era el símbolo vivo del perdón divino, de la esperanza renovada y de la misericordia de Dios que nunca se apaga por completo. Don Ramiro, con lágrimas sinceras y arrepentidas por primera vez, pidió perdón de rodillas y cambió su vida por completo desde ese día. Aprendió humildad verdadera, paciencia en el trabajo y la fe profunda que tanto había despreciado, trabajando ahora codo a codo con Mateo como un igual. Dios siguió bendiciendo la tierra de Mateo y Lucía con abundancia creciente, y ellos compartieron generosamente su cosecha y su agua con todo el pueblo, sin guardar nada para sí. Su historia se volvió una enseñanza eterna y poderosa para todos, que el trabajo duro con las manos unido a la fe sincera en el corazón son las verdaderas semillas que hacen crecer cualquier paraíso en esta tierra. Amigo, me alegro mucho de que hayas llegado hasta el final de este video de historias profundas. No olvides suscribirte para más historias inspiradoras como esta, y recuerda que hay más relatos esperando en tu pantalla. Muchas gracias por tu tiempo, nos vemos en el próximo video lleno de lecciones y milagros.